Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy tengo un invitado, un experto sobre los temas que se están discutiendo en Puerto Rico y en los Estados Unidos, los temas de inmigración. Tengo conmigo el exagente de ICE, Gilberto Figueroa. ¿Cómo estás, Gilberto? Buenos días, gracias. Muy bien, gracias a Dios. Mira, Gilberto, nos conocimos hace unos días, hemos estado Eso es hablando correcto. ¿verdad? por teléfono, antes de grabar. Un poco mi intención hoy, te lo estaba contando, es que la gente pueda visualizar, entender a modo de, ¿verdad? Con ejemplos de cómo es el mundo de la inmigración, ¿verdad? Porque uno lee el periódico, ve los reportajes, ve cifras, pero detrás de todas esas cosas hay un mundo, hay historias, hay cosas criminales, hay abusos, hay cosas buenas también, habrá de todo, es un mundo. Y Correcto. yo creo que es un mundo que sucede alrededor de nosotros y muchos de nosotros ni nos enteramos ni sabemos cómo opera. Y yo quisiera que tú nos des luz de cómo opera ese mundo. Y también te comentaba que lo podíamos picar en distintos segmentos, un poco el primer mundo de cómo llegan los inmigrantes, qué es lo que tiende a suceder ¿verdad? En esos viajes, lo que sucede una vez los inmigrantes ilegales se establecen en los lugares, y entonces ya el tema de las deportaciones y las redadas, ¿verdad? Y yo creo que con eso podemos tener una buena conversación y le damos, ¿verdad? La gente pueda visualizar cómo opera este mundo. Perfecto. Sí. ¿Te parece? Sí, con mucho Vamos a gusto. empezar con ese de cómo llegan. ¿Cómo funciona el mundo, ¿verdad? De un migrante, yo quiero irme para Estados Unidos o para Puerto Bueno, Rico. la realidad es que la inmigración tiene varias facetas, ¿no? Básicamente, cuando un extranjero, y un extranjero es una persona que no es, bajo las leyes de los Estados Unidos, no es un ciudadano de los Estados Unidos, pues quiere llegar a los Estados Unidos, pues tiene la vía legal, que es la vía que dispone la ley, que es básicamente un proceso donde la persona pues solicita una visa, va al consulado o la embajada de los Estados Unidos en su país y dice, mira, yo quiero ir a los Estados Unidos porque quiero ir a Disney World, ¿verdad? Pues solicita una visa de turista que tiene una duración y usted entra a los Estados Unidos, llega al puerto de entrada, el inspector de inmigración lo examina y le da acceso a los al país. Hay diferentes clases de visa. Hay visa de turista, de matrimonio, de inversión, ¿verdad? Estudiante. De estudiante. Y esa gente, toda esta gente extranjero que viene a los Estados Unidos se convierte en un inmigrante. Inmigrante es el que tiene la intención de venir y quedarse. Hay inmigrantes que están unas temporadas y luego regresan, ¿no? Así que hay que hacer hay que diferenciar, ¿verdad? Porque estos conceptos a veces los utilizan incorrectamente, ¿no? O llaman a las personas, esto es un inmigrante o esto es un extranjero. No, bueno, todos somos extranjeros si salimos de nuestro país. Toda persona que no sea ciudadano de Estados Unidos y esté en Estados Unidos, pues, es un extranjero. ¿Cuál es su estatus migratorio? Es la diferencia. Pues, la mayoría de las personas que vienen a los Estados Unidos, pues entran por medios legales con una visa. Bien. Ahora, paralelo a ese proceso legal, que es el correcto, hay un proceso, hay un proceso que es lo que llamamos la inmigración ilegal. Uh-huh. Que es cuando la persona decide omitir el proceso legal Uh-huh. y cruza una frontera de los Estados Unidos sin entrar por un puerto de entrada. Y un puerto de entrada es un aeropuerto, un puerto marítimo, ¿verdad? Llegó un barco, un ferry, ¿verdad? Y llegó el puerto, pues eso es un puerto marítimo de la frontera. O simplemente cruza una frontera terrestre. Y entonces se evita ese proceso y se cruza ilegal o se entra ilegalmente a los Estados Unidos sin ser inspeccionado, sin ser admitido. Y entonces ahí tienes un inmigrante indocumentado. ¿Verdad? Ok. También me imagino que están los que entran legal con una visa y se quedan más tiempo de... Ahora, esa es una de las modalidades. Ahora, ¿qué pasa? Y con todo esto que estamos viendo, pues hay que aclarar. Mire, tenemos una situación donde tenemos gente que cruzó así, ilegalmente. Llegaron. Cruzaron. Y cruzaron. Uh-huh. Por tierra o por mar. Llegaron por mar y se bajaron y echaron a correr. O por tierra. Porque es la otra frontera que hay. Estados Unidos tiene frontera de tierra y frontera de mar. Claro. Y la frontera más al sur de los Estados Unidos es Puerto Rico.
¿Ah, sí? Claro, Sí, sí. sí, porque nosotros somos territorio de los Estados Unidos. Sí, pero que estaba viendo con la gente piensa en la frontera, pero la frontera más al sur que tiene Estados Unidos es Puerto Rico. Lo que pasa es que aquí no se entra por tierra, se entra por mar. Claro, sí. Ok. Ahora, eso es un grupo dentro de los que llamamos inmigrantes ilegales. Tenemos gente que entró legalmente, que como bien tú dices, pues le dieron una visa, y la realidad es que la intención nunca fue hacer lo que dijeron que para lo que querían la visa. La intención era quedarse. Era una forma de entrar más fácil. No quiero cruzar la frontera, exacto, lo hago así legal y después pedí una quedo. visa de extranjero, de turista. Se pasaron los 6 meses o el tiempo que me dieron. Sí. La visa expira. Se supone que tú salgas del país antes de que la visa expire. ¿Por qué? Porque si la visa te expira y te quedas, ya eres un overstay. Entonces, y es estatus ilegal, ¿no? Es un estatus ilegal. Ya estás ilegal en el país. Ya tu permiso se acabó. Y es equivalente a como si hubieses cruzado la frontera. Definitivamente. Y está sujeto, en términos legales. Está sujeto a detención, arresto y deportación. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Verdad? Hay gente que ha hecho eso y tenemos muchos de esos. ¿Sabemos qué por ciento cuando se hacen los estudios de cuántos inmigrantes ilegales, cuántos son por que se quedaron con visa expirada? Ahora quizás ¿verdad? Con los arrestos y las operaciones de deportación, pues ICE debe tener más estadísticas sobre eso. Entiendo que hay algunas estadísticas en la página web de ICE. No sé si están tan específicas como identificar a los overstayers, a los que se quedan. Pero sí, es dentro del grupo de gente que se está arrestando están los que están ilegales, con convicciones criminales. Están los que tienen situaciones de visa ¿verdad? Que la visa se la ha vencido. Y tienes otro grupo que la gente no menciona mucho, pero que lo hemos visto en la prensa en los Estados Unidos, que son los que entraron de alguna u otra forma, entraron legal o ilegal. Tienen procesos de inmigración en los tribunales de inmigración, porque los procesos de inmigración no se ven en el Tribunal Superior Sala de San Juan. Es un tribunal específico. Exacto. Ni en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Federal de Distrito. Se ven en tribunales de inmigración. Hay jueces de inmigración. En Puerto Rico hay tribunales de inmigración. Sí, ¿verdad? Y esos jueces de inmigración trabajan para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No es para la rama judicial. Entonces, pues ¿verdad? No son jueces nombrados por... O sea, es un juez administrativo. Es como una agencia, es parte de una agencia. Es parte de una agencia. Es un proceso administrativo. Es un proceso administrativo. Se convierte en un proceso criminal cuando hay violaciones específicas del Código de los Estados Unidos, de la ley de inmigración. Entonces, pues se convierte en un caso criminal y ahí entonces viene un fiscal federal. Pero la evaluación del récord para ver si te lo van a dar la residencia o no, es un proceso administrativo. Es un proceso administrativo. Okay. Es un proceso de papeles, entrevistas, investigación y finalmente pues te dan una visa o te dan el beneficio que tú estés pidiendo, porque aún si yo entrara aquí con una visa, hay visas que me permiten ajustar el estatus, ¿verdad? Y eventualmente convertirme en residente y después posteriormente en ciudadano. Pero esos procesos no son automáticos. La persona tiene que pedir ajuste de estatus. Okay. Y esos son procesos largos. Esos son procesos largos, mucho papel. El sistema está abarrotado, ¿verdad? Porque tampoco es que hay miles y miles de jueces. Y yo he visto que yo estaba buscando unos números, no sé si estamos hablando de los mismos, pero decían que hay como 7 millones de personas esperando casos abiertos. Casos abiertos. Así que es un montón abiertos de personas. Ahora, tienes un grupo de esos 7 millones que se supone vayan al Tribunal de Inmigración y se desaparecen. No van. No van, ¿verdad? Entonces, pues no van y entonces, pues, ya ahí entonces pasan del estar en un estatus legal o en procedimiento a estar en un estatus de ilegal. Y mientras están en procedimiento, ¿hay una protección? Sí, por supuesto. Mire, hemos visto en la prensa reportajes. Arrestaron a un inmigrante que estaba con sus documentos al día. Ok, perfecto. Eso puede pasar, sobre todo si la persona no tiene sus documentos encima en su posesión cuando intervienen con él. Y eso es uno de los requisitos. Por supuesto. Que cuando eres inmigrante tienes que tener tus papeles encima contigo. Mire, el consejo. Si se los va a estar sacando de la ropa o pégueselos al cuerpo.
póngase un pedazo de tape, póngase ¿En serio? Sí. Y fotos no cuentan. Si le tomas una foto no funciona. Tiene que ser el documento Tiene que ser oficial. el documento, ¿verdad? De manera que se pueda ver. Usualmente, si es una visa, va a estar atada al pasaporte de la persona. Porque ya hoy día, pues las visas antes eran un papel, ahora no, ahora está. Porque cuando te expiden la visa, te la expiden en el país tuyo de origen para que puedas venir. Ok, entonces vamos Entonces, pues, ¿verdad? Tienes que cargar. La gente tiene que entender, los inmigrantes que estén aquí legalmente, que tienen que cargar sus documentos siempre. Y eso es una regla que se le dice. Eso está en la ley. Tienes que cargar. Aquí hay otra falacia, que es que el oficial de inmigración necesita una orden para preguntarte tu estatus migratorio. Eso no. Pero ellos pueden parar a las personas en Plaza Las Américas y decir, tú me sospechas que eres inmigrante y te voy a hacer una pregunta. No sé si son dos preguntas. Si se puede en términos legales y segundo, si se hace o es protocolo hacer eso. Bueno, para empezar, recuerda que quien solamente puede enforzar la ley de inmigración son agentes federales autorizados por ley para enforzar la ley de inmigración. Y yo para preguntarte tu estatus migratorio no tengo que tener una orden de un juez. Puedo tener motivos fundados para quizás pensar que puedes estar en el país de forma legal y te puedo hacer la pregunta. Mira, dime tu estatus migratorio, déjame ver tu... Porque eso sí puede pasar. Eso sí puede pasar. Entonces es protocolo como que ir a lugares como a Plaza Las Américas a decir, o a lugares donde sospechan que hay inmigrantes ilegales y a hacerle preguntas a personas sin inteligencia adicional. No creo que pase así. Eso es una pérdida de tiempo ¿verdad? Y las agencias tienen recursos y hay unos protocolos. Y ninguno de los protocolos es ir a un mall. Es ir a un mall. Vamos a parar a todo el que entre por aquí en la puerta de Plaza de las Américas. Eso no va a pasar. Eso no funciona así. Sí. Es muy ineficiente. Los operativos, sea el que sea, ¿verdad? Conlleva preparación, conlleva unas aprobaciones. Hay una inteligencia, como tú dijiste. Así que porque después de todo se invierten recursos del Estado. Y quizás aquí no lo entienda la gente, pero esos son dólares de los contribuyentes. Claro. Sí. Son empleados públicos. Son empleados públicos, ¿verdad? Y no estamos para gastar el dinero de los contribuyentes de forma ineficaz. Frívola. Ok, Sí. Vamos a volver a lo de la inmigración ilegal. Ok, porque está el que tiene la visa y se queda más tiempo el overstay, ese queda claro, ese no... Pero a veces se entiende. Y quizás hay más organización alrededor de eso de lo que uno piensa. Quizás hay como que personas dicen, solicitaste esta visa, la de turista te la dan fácil y luego vienes a donde mí y te quedas conmigo. ¿Eso se da? Mira, uno de los grandes problemas que tienen los inmigrantes son las propias personas de sus comunidades a veces. Que yo sé de casos, sobre todo, ¿verdad? Porque gente que conocí en Estados Unidos, propia gente, o sea, gente de su propia comunidad, de su propio país, que ya están en los Estados Unidos, los estafan, los engañan, los timan. ¿En qué manera? Les venden sueños. Dime, ¿sabes alguna anécdota? Dame $5,000 y yo te lleno los papeles para que te puedas quedar. Y no le llenan los papeles nada. ¿En serio? Y le toman el dinero. O le llenan los papeles a sabiendas de que no va a tener éxito. Porque para tú entrar, si tú entras a los Estados Unidos ilegalmente y tú quieres iniciar un proceso, pues la ley dice, bueno, pues tú puedes ser un refugiado, puedes pedir asilo, ¿verdad? Hay unas condiciones. Pero si tú no tienes a nadie aquí en los Estados Unidos que sea ciudadano, que pueda pedirte, que pueda someter una aplicación por ti, no hay manera. No, alguien random. O sea, de India. Yo entro aquí a los Estados Unidos ilegal y vengo a ti, Beto, para que me pidas. Sí, entras ilegal ya. Para que me pidas. Para que me pidas y yo quedarme. Tiene que haber una relación. Somos hermanos y tú eres ciudadano. Porque el que pide tiene que ser ciudadano. ¿Cómo yo justifico quedarme si no tenemos una... Pues con toda probabilidad, ese caso
si se ve ante un juez de inmigración, pues el juez va a decir, no, lamentablemente no te cobijan ninguna de las protecciones de la ley, vas deportado. Ok. Así lo que se venden sueños, se le venden sueños al inmigrante, se explota al inmigrante financieramente. Entonces, pues esta gente quiere... ¿Y tú viste casos así? ¿Sabes de casos? ¿Sabes de casos? Muchos casos, sí. Incluso en Estados Unidos, ¿verdad? No recuerdo si aquí, pero sé que de casos en Estados Unidos que se han acusado a abogados por estar timando inmigrantes. Claro, tiene que pasar, sí. Sí, por supuesto. Claro. Porque esto es un proceso administrativo. Dice, mira, yo te lleno los papeles y... ¿verdad? Cuando usted somete una petición, porque eso es una petición, a nombre de un inmigrante en un tribunal, usted está básicamente jugando con la vida de esa persona. No, y sospecho que son personas, uno, que quizás desconocen mucho de los procesos, son complejos, quizás no hablan los lenguajes, etcétera, etcétera. Dos, están o desesperados o con mucho entusiasmo de que esto pase, que esto le cambia la vida. Como hablamos es un lugar los otros días que se presta para que haya mucho fraude. Por supuesto. Y aquí nos concentramos en la inmigración de los hispanos. Pero aquí hay inmigración, aquí en Estados Unidos hay inmigración de europeos, de africanos, de asiáticos. Y todo el mundo está bajo las mismas condiciones. Que la prensa reseña las deportaciones de ICE de los mexicanos, de aquellos, de los otros. Sí, pero búscate también a los de los demás países que se han arrestado. Aquí en Puerto Rico nos arrestaron los otros días unos rusos que estaban de manera ilegal. No vi eso. Sí. Ilegal, que estaban ilegal. Aquí entra de todo también. ¿Ruso? Sí. ¿Verdad? Así que hay fraude de matrimonio. Eso se da muchísimo. ¿Cómo se da el fraude de matrimonio? Explícame. Pues básicamente, yo necesito papeles. Ajá. Voy a donde un hombre o una mujer, le digo, vamos a casarnos. Un ciudadano. Que tiene ciudadano, y el ciudadano pues se casa conmigo por dinero, se le paga. Y el fraude yo entré legalmente al país. Ajá. Quiero asegurar mis papeles. Busco una mujer, le digo, mira, me quiero casar contigo, te voy a dar $10,000. Nos casamos de embuste, o sea, nos casamos de verdad, pues legalmente, y tú sometes los papeles de inmigración pidiéndome como que eres, ahora soy tu esposo y quieres pedirme y sacarme residencia, ¿verdad? Lo que pasa es que la cosa no funciona así. Para tú casarte con una persona extranjera, la persona tienes que haberla pedido con una visa acá, que es una visa de fiancé. La persona tiene que estar en su país y tú ir y venir. Y es un proceso. ¿Y cómo se identifica que fue como que un fraude? Pues cuando no se amaba, por el pago, por la transacción financiera. Primero, obviamente, pues a veces la mayoría se dan en efectivo. O sea, entonces, ¿cómo lo identifican? Bueno, porque entonces cuando se ven las peticiones, pues se ven acá, pero primero entraste ilegal. El que te cases, el que te cases no te va a ajustar el estatus inmediatamente, aunque tengas una petición, entraste ilegal. ¿Verdad? Y por ahí se comienza a investigar. Entonces, vamos a ver, ¿dónde viven? Bueno, pues uno vive en un lado, uno vive en otro. Eso con una vigilancia te sacan. Sí, no se están comportando como un matrimonio, básicamente. Y tú empiezas a preguntar y no. Pero hoy en día hay matrimonios raros. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero. Mira, dame ejemplo o algún cuento, sé que me has contado uno, no sé si tienes otro, sobre ya el proceso del inmigrante ilegal cruzando fronteras peligrosas, como que pues mira, no el de la visa. Esto no es un viaje que tú vas a una agencia de viajes y compras el pasaje ya y te traen a la excursión ya. ¿Verdad? Esto es una industria y es una industria criminal. Y el propósito es generar dinero. Aquí no hay amor. Sí, vamos a traerlos para que tengan una mejor vida. No. Esto es una cuestión de dólares y centavos. Es mercancía. Esto es mercancía. Es un negocio que está basado en la oferta y en la demanda. Hay demanda para venir, hay ofertas para atraerte. Y mientras más abierta está la frontera o más laxa sea la política migratoria, la oferta está diciendo vengan, básicamente. Por supuesto, venga todo el mundo. Por los pasados 4 años, pues, tuvimos una administración que, pues, lamentablemente dejó la frontera abierta. Y tuvimos un influjo de millones de personas entrando ilegalmente.
buenos, malos, no lo sabemos, ¿verdad? No estamos pasando juicio sobre eso, pero hay una situación. Entraron ilegalmente. Ok, entonces... Y la ley es clara en ese aspecto, ¿verdad? Que si entras ilegalmente, pues estás violando una ley. Y esto es un mercado billonario. No millonario, billonario. Con B. O sea, sí. A ti te cobran por llevarte. Y aquí hay dos elementos. Está el contrabando, que sabemos que es la transportación de un sitio a otro. Los coyotes, ¿verdad? Los que te cruzan por la frontera. En el caso de nosotros son los capitanes de yola. Los capitanes de yola. ¿Cuánto cobran? Bueno, no sé. Hoy día no sé cuánto está el pasaje. Pero lo que tú hayas escuchado. En mi época de agente, pues $4,000, $5,000, dependiendo. De Dominicana a Puerto Rico. Dominicana a Puerto Rico. Y esas por cabeza. Por cabeza. Y esas organizaciones no están allá y están aquí. Se llaman por teléfono, mira, voy a salir un viaje. Alguien que recibe, entonces. Yolas se hacen aquí, yolas se hacen allá. Y los recibe. O sea, que hay una organización aquí que recibe. Por supuesto. Muchas veces lo sueltan y llegan por ahí por la playa y se bajan y arrancan a correr. Alguien los está esperando más al frente. A veces ya el viaje es organizado. Entonces, pues te los recogen todos en un camión y se los llevan a alguna casa y los esconden aquí. ¿Y qué sucede cuando llegan? Bueno, dependiendo, ¿verdad? Sí, puede variar, ¿verdad? Si llegan a la costa y están y nadie los está esperando, pues la gente arranca a correr y tú los ves por la carretera. Y después la gente los recoge y le da transporte, ¿verdad? Hay ocasiones en donde los secuestran. O sea, otra organización viene y se los compra como si fueran ganados y los secuestran y los empiezan a soltar cuando la familia de esa persona que los está esperando van y pagan $500 más por soltarlo. Y si no los recogen, los sueltan en algún lado y llaman, mira, hay un inmigrante, ¿verdad? Lo tiran al medio. Oh, wow. Así que esto es un mercado ilícito, una industria ilícita que genera dinero y hay gente que se lucra del dolor, de la necesidad de estas personas que, como dijimos, pues muchas vienen por motivos genuinos, buscando una mejor vida. Claro, sí. ¿Sabes? Seguro. ¿Verdad? Que hay otros que son criminales y vienen, también, por supuesto. Hay de todo. Hay de todo, Uh-huh. hay de todo, ¿verdad? Entonces no podemos ponerle el sello a todo el mundo. Que lamentablemente los buenos que vienen con buenas intenciones están violando la ley, pues sí. Pues, claro. Y eso no se puede despintar. Que yo creo que es el romanticismo que se le ha dado últimamente a todo esto. No, pues, bueno, lamentablemente la ley está escrita. ¿verdad? Por los que sí transporta, esos sí son todos criminales. Eso es un delito. O sea, no, pero no solo delitos, inmorales también, ¿sabes? Que lo ven como mercancía. Sí, por supuesto. O sea, no existe el que te traigan yola que es un sacerdote por amor al arte, y lo hace porque te ama. Por amor al arte, no. Estos son... Eso es criminales. Obviamente de los inmigrantes que llegan hay de todo. Buenos, malos, padres, de todo, criminales. Pero los que están jugando el juego de mover de un lado a otro, esos son organizaciones criminales. Porque cuando viene la yola, viene con dos cosas, a veces. Viene con gente y viene con droga. Y esto te lo pueden confirmar ¿verdad? Uh-huh. Las agencias federales. Eso es así. Y pasa en la frontera entre México y Estados Unidos. Muchas veces tú quieres cruzar. Lo del fentanilo también. Tú quieres cruzar, no hay problema. Yo no te cobro, pero métete esta mochila en la espalda con marihuana o con fentanilo o con lo que sea. O armas. O lo que sea. Y armas vienen de Estados Unidos hacia México, sí. Pero lo que es droga, cualquier tipo de droga, pues no, tú la cruzas para allá. Allí te van a estar esperando. Y ya con eso no me pagues. Págame con el esfuerzo que hiciste en cargar un saco de marihuana que pesa 50 libras. ¿Verdad? Por todo el desierto. Y aquí es lo mismo. Pues, ¿verdad? Pueden meter a veces un embarque de narcóticos en una yola que trae 100 y pico de inmigrantes. Y cuando se abren las fronteras o la política se hace laxa, lo que se hace es que hay más eventos como esto. Como esto. Aumenta el flujo. Por eso es que vimos en las noticias las caravanas. Caravana no es otra cosa que como si pusieras un letrero en tu casa que diga, todo el que quiera venir para acá, entre. ¿Verdad? Y entonces, pues la realidad es que aumenta el flujo de personas, pero también aumenta la actividad criminal, la industria. Porque está relacionado todo. Por supuesto. El que transporta está conectado con alguien en el otro lado y ese otro usa hoteles, transporte, restaurantes, comida, casas seguras para esconderlo.
Y cuando llegan acá, ¿verdad? Y no generalizando a todos, porque como dijimos, gente que llega a aportar y ser de bien y lo que fuese. Pero cuando llegan acá también hay un grupo que entonces me mencionaste lo de secuestro, pero igual ahí la familia paga y lo liberan, I guess. Hay otros que se convierten como secuestrados indefinidamente y los utilizan en trabajo. Bueno, quizás ahí estamos hablando de un elemento de servidumbre, ¿no? Sí. Mira, va a depender de... Eso no se da en todas las nacionalidades. El asunto de la servidumbre muchas veces se da en ciertas culturas. Pues, hablamos, por ejemplo, de los orientales, de los chinos, ¿no? Un viaje de China acá ilegal puede costar sobre $50,000. Wow. 30, 40 mil, 50 mil dólares. No sé en cuánto esté hoy día. Pero cuesta dinero venir ilegalmente. Dinero de verdad. Y esa gente termina pagando eso con trabajo toda la vida. Al que se lo pagó, que es posiblemente un familiar. Ya. Distinto es quizás con otros. Por ejemplo, la gente que viene de la República Dominicana, muchos entran aquí, salen y compran un pasaje y se van para Nueva York o para otro Es estado. de un puente. Sí, es un puente. Algunos se quedan, otros se van. Acuérdate que lo único que tú necesitas para volar Licencia. es un documento de identidad. Y esta gente trae su pasaporte. Válido. Y después que el pasaporte no está expirado, es válido. Cuando tú pasas por TSA, ¿qué te piden? Tu boleto de avión y un ID. Y tú enseñas. Pero el pasaporte no tiene que demostrar que tú entraste a la nación. Sí, eso lo verifican, ¿no? O es como que basta... en un vuelo doméstico no. En vuelo doméstico no, porque exacto, el pasaporte se usa de ID. No se usa de prueba de migración. A menos que ahora TSA, ¿verdad? Con todo no, esto, es cierto, no. revisando visas, pero... No, yo me confundí. Eso es en los viajes internacionales. Sí, pero en los viajes internacionales... Es ID, lo que necesita y el pasaporte funciona como ID. Seguro, se montan en un avión y se van. Tú sabes... sin contar con que hay una industria en Puerto Rico de falsificación de documentos. Sí, no creo que sea tan difícil. No, montarte en un avión. No, hoy día no. O de sacar licencias, vamos. Es más, mira, ahora bueno, con una licencia... Aquí le estaban dando las licencias. ¿no? Sí, pero no me parece que es la Real ID. No, pero antes no pedían Real ID. Pero antes no pedían Real ID. Sí, entonces tú con la licencia de conducir, pues podías montarte en un avión y te vas. Y nadie te pregunta nada. ¿Sabes si se han hecho cálculos? Y me interesa, no sé si me imagino que esto varía por los distintos puntos de frontera, de cuánta gente sale y al final cuánta gente es la que termina llegando en vida. Y podemos hablar del caso que tú me has comentado, ¿verdad? Y tenemos las fotos, podemos entrar en eso. Pero digamos que salen 100 de Dominicanas y sabemos que es un viaje peligroso. ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos mueren? No creo que sea pero mueren. ¿Cuántos mueren? Sí. Si se interviene con ¿verdad? Con la situación, con el viaje y hay muertos, pues sí, puede haber una estadística. Y sucede, ¿no? Sucede. Mucho, en todas las fronteras. Cuéntame entonces del caso, ¿verdad? Que tenemos aquí la imagen. El caso de la prensa del diciembre de 2004. Esto era bajo Bush. Sí. Este que sale aquí, esta es la portada del Nuevo Día. ¿Ese eres tú? Sí, ese soy yo. Ok, tú eres el policía que sale aquí en la foto de arriba y sale, esto es una playa en el norte, ¿no? En el norte Creo de que Puerto era Rico. Dorado, Vega Alta, una de las dos. Por allá, y vemos personas Por si acaso, aquí, estas personas están muertas. ¿Verdad? Aclaro de la que playa. estas son fotos que tomó el Nuevo Día, que no fue la agencia. Para ese tiempo todavía estábamos en transición en ICE, con los uniformes ¿verdad? Y por eso pues teníamos los uniformes de la agencia previa. Que cuando yo entré al servicio, pues entré como oficial de aduana. Ok. Como agente especial de aduana. Estas personas están muertas. Están muertas, eso es correcto. Y fue que las que se encontraron muertas. Sí, no, hazme el cuento. Básicamente, si vemos la cuarta foto a la derecha abajo, es la foto de la Yola, y está bien pegadita a la playa, a la orilla. Esa es una orilla rocosa. Por lo que se sabe, ¿verdad? Después de todos estos años, que ese grupo de indocumentados había salido de República Dominicana para llegar a Puerto Rico, y cuando estaba llegando a Puerto Rico entendemos que los vendieron
Los vendieron. Entonces, pues ¿Cómo que los vendieron? La organización, mira, el viaje sale Ajá. y tú vas de punto A a punto B. Sí. Pues, derechito. Pues se supone que si ellos llegaron a las 12 de la noche, hubiesen entrado a la costa y los soltaban y se iban. Y corre por ahí para abajo. Ya. Corre por ahí para abajo, Te deseo suerte. jamás nos hubiésemos enterado de eso. Ujú. Porque no hay manera de detenerlos todos. ¿Qué pasa? Por lo que se supo posteriormente, pues esta gente parece que trató de vender este cargamento a otra organización y esperaron. Se quedaron ahí en la orilla, esperando a que los fueran a buscar. Para mala suerte, pues el mar los empujó hacia las piedras y imagínate esa yola de ese tamaño pegada a la orilla ahí, llena de gente. La yola se vira y algunos de ellos caen al agua y quedan pillados entre la yola y las piedras y mueren. Se ahogaron. Se ahogaron, no saben nadar, se ahogaron. Hay algunos que estaban tesos, los cuerpos Muchos tesos. de los que vienen no saben nadar. No sabría decirte, pero eso es lo que se escucha. Pero indistintamente, sepas o tú no sepas nadar. Si te trancaste ahí. Si te tiran ahí al frente, la vas a pasar mal. Incluso la policía la policía de Puerto Rico hizo un excelente trabajo porque fueron los primeros que respondieron. Son los que detectan la yola y notifican al Coast Guard y el Coast Guard empieza las labores de rescate cuando nosotros llegamos ahí, que fuimos mi grupo fue el primero que llegó. Uno de los buzos de la policía después por poco se ahoga, el jet ski de la policía. Esa área es bien mala. Y esta gente pues se ahogó y ya entonces pues el Coast Guard, el helicóptero y los buzos los habían sacado, los estaban acomodando en línea para que la policía hiciera el trabajo. Estaban esperando al fiscal, ¿verdad? Porque después de todo es una escena donde hay unos muertos, pues tiene que venir un fiscal estatal, aunque nosotros teníamos el control del proceso con relación a las demás personas. Si ven en la foto de arriba, pues todas están detenidas. Sí. ¿Puedo poner las otras fotos también? ¿verdad? Sí, esa. Esa es la misma, pero ya... Sí, pero esa foto la tiró la prensa, no. ¿Y la prensa cómo lo reportó esto? Como una tragedia. Mira, ¿esta es del mismo evento? Sí, ese es del mismo evento, ¿verdad? Ya ves que todos tienen papeles en las manos, agua, están esposados, pero están... Ya había pasado, ya esto era posteriormente, más tarde en la mañana. La realidad es bien gracioso. No es que estén haciendo fila para entrar al bus. El bus llegó hasta allí, lo pudimos meter hasta allí. El problema es que el área estaba mojado, enfangado y con el peso de la gente, el bus, la guagua, se hundió y no pudo salir. Tuvo que la fuerza de choque llevarlos de 4 en 4 en las patrullas a un área donde entonces los pudimos montar a todos y llevarlos al área. ¿Y qué le pasan a estas personas? Bueno, mira, en ese caso en particular te voy a decir qué pasó. Ellos sabían que habían muertos entre ellos, estaban indignados, estaban molestos, había mucha gente, muchas mujeres llorando, estaban asustados, claro, por supuesto, y estaban indignados. Y se nos acercan, algunos de ellos nos identifican al capitán y a los que lo acompañaban, los identifican, a esas personas se ponen bajo arresto y se les someten cargos. Y hubo un proceso judicial y salieron culpables. Los demás, pues, tienen que ser procesados administrativamente como cualquiera otro. Huellas, información, se verifica si ha sido deportado previamente o no, si tiene récord. Y muchos de ellos se les da la oportunidad de un retorno voluntario. Y aquí hay una diferencia. Un retorno voluntario sí aparece en el sistema que tú entraste ilegalmente, pero retornaste voluntariamente. Y aún así tú puedes ir a solicitar una visa. Y no te descualifica. No te descualifica. Distinto es cuando te deportaron. Cuando hay una orden de deportación, no puedes... Pero pero si yo estoy ahí y me dicen, ¿te puedes ir voluntariamente o te puedo votar? Te puedo ir voluntariamente o te quedas detenido hasta que un juez de inmigración te vea. ¿Y es detenido donde? En una institución de detención.
Ok. Que es equivalente a una cárcel, pero es una... Que eso también cambió en la política entonces entiendo que lo de los últimos 4 años, que era lo del catch and release que estaba hablando la gente Rebeca. El catch Rebeca and release. González, que Mire, era que y entonces te citaban, pero tenías que ir, pero no te quedaban en detención. Exacto. Okay, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que esperas de la libre comunidad. Pero mire, después, eso fue con la época de Bush. Después vino Obama y era lo mismo. O sea, tú detienes, el oficial de inmigración tiene la capacidad de imponer una fianza. Págala y te puedes ir. Ah, si pagas fianza, puedes esperar la cita libre, en la libre comunidad. Sí. Sí, ¿Ah, sí? Si te tienen una fianza, tienes que pagarla y te sueltan y entonces puedes ir a tu proceso de inmigración. Y en el proceso de inmigración, pues puedes llevar abogados y al final del día un juez de inmigración va a decidir cuál es tu futuro. Si te quedas, si te vas, si procede o no procede. En el caso de estas personas, muchos de ellos retornaron voluntariamente, otros decidieron someterse a los procesos. No recuerdo qué opción se les dio, si les dieron fianza o no. Pero hubo otros que se retuvieron porque iban a ser testigos en el caso. A lo de los capitanes. Exacto. ¿Y cuando es voluntario le pagan los pasajes o algo? El gobierno te lleva. Es como aviones de ellos. Transportación. No es que ICE tenga una flota de aviones, pero... sí, te montan pero no es como que tienes que pagar el pasaje. No. They'll get you there. No. Lo que pasa, pues la diferencia es que ahora se utilizan aviones militares para muchos de ellos, sobre todo los que son criminales, y el resto pues se va por el avión civil. Entonces me estabas diciendo que tú estuviste con Bush, tú estuviste con Obama, esto era lo mismo. Lo mismo, la ley con Biden fue que cambió cómo se aplicaba la ley. ¿Cómo se enfuerza la ley? ¿Cómo se enfuerza la ley? La ley ha estado clara. Y es la misma, no ha cambiado. Recuerden que la ley, el presidente es el que determina cuán riguroso o cuán flexible puede ser el Poder Ejecutivo en la aplicación de la ley. Y entonces, pues, ahí tenemos la política de catch and release. Te arresto o te detengo, te lleno la información y te suelto. Y va a la cita y si no compareces, pues te perdí. Te perdí. No tengo récord de dónde estás. Tengo una información que dice que... Sí, pero no sabemos dónde estás, exacto. Y esa fue la diferencia principal. Exacto. Ok. Uno escucha, ¿verdad? En términos... Vamos ahora a movernos a las deportaciones. Uno escucha los números de deportaciones, ¿verdad? Y cuando se presenta a la administración de Trump, se presenta... en términos de imagen, como que es el más agresivo que ha sido con esto, pero cuando ves los números, ves que Obama fue el más que deportó. Pero cuando Obama lo hacía, yo no veía reportajes, no se veía en la prensa. Bueno, ¿Cómo? No se le daba el mismo enfoque que se le da hoy en día. Era distinto, que deportaba distinto, el proceso era el mismo. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo se deporta? La ley es la misma. Más allá de los que cogiste, digamos ya los que no cogiste, los que están... ¿verdad? Se salieron. Nunca los cogieron en la frontera. Mire, ¿Cómo se para empezar, vamos a estar bien claros. Si vamos a los números de los últimos 5 presidentes de los Estados Unidos, Clinton, Bush, Obama, Trump y Biden, los presidentes demócratas son los que más han deportado. Ah, Biden también. No, Biden no, ¿verdad? Excluyendo a Biden. Con Clinton y Obama. Clinton y Obama. Seguido de Bush. Y Trump está en último lugar. Que quizás en 4 años alcance los números de los otros, eso no lo sabemos. Pero si vamos a los números hoy día, el deporter in chief fue el presidente Barack Obama. ¿Cómo es el proceso de deportación? Igual que ahora, igual que ha sido por los últimos 20 años. Entraste ilegal, estás sujeto a detención, arresto y deportación. Te arrestan, te detienen. Si vas a un proceso con un juez y el juez determina que tienes que salir, es una orden de deportación, te montan en un avión y te sacan y te llevan a tu país. Y hoy es igual que fue con Obama y con Clinton y con Bush. Y hoy es igual. Que hay... Acuérdate, aquí hay una cosa. Que es quizás el enfoque que el presidente Trump le está dando. Mucha de esta gente... O sea, estos procesos se han dado, pero quizás no se le ha dado el énfasis a atender el asunto de los inmigrantes que son criminales.
¿Ah? Entonces, pues, algunas de esta gente que eran criminales, porque en las cárceles de Puerto Rico tenemos inmigrantes ilegales, están detenidos allí. Y cuando salgan, no van para la calle. Ahí se los va a recoger y se los va a llevar. Y eso ha sido así por años. Hay algo que se llama detainer. Hay algunas jurisdicciones donde, por cuestiones de política, no, yo no te reconozco el detainer. Tienes un convicto, un ofensor sexual, que es un extranjero ilegal y ya cumplió su condena, lo van a soltar de la cárcel porque no le quieren honrar el detainer de ICE. Pero ahora lo que ICE está haciendo con los fiscales federales, bueno, pues está bien, pues yo tengo una orden de arresto. Buscan una orden de arresto y ahí la institución carcelaria no puede negarse porque es una orden judicial. Ya. Y eso pasa, no estoy diciendo que pase aquí, pero ese es el proceso aquí. Aquí se le sirve un Y el detainer. proceso no ha cambiado. No ha cambiado nada. Y esto de que dicen que van que a los pasa, sites de construcción, como que es una pesca, como una pesca en la ciudad. No. Eso se llama Worksite Enforcement. Y esto está bien claro desde hace años. Y en Obama se hacía igual. Se hacía igual. Ustedes se olvidaron de las redadas en Swift, en la planta Swift, la que hace los embutidos. ¿Aquí? En Estados Unidos, No sé. las grandes redadas. No sé qué. Era Entonces, igual. Esto se ha hecho hace años. Y por supuesto, cada jurisdicción es distinta. Aquí no tenemos una planta. Aquí hubo un operativo en una finca de camarones ahí en Dorado. ¿En qué año? No recuerdo el año, pero Pero puede ser. ¿bajo qué administración? Creo que pudo haber sido para el 2009-2010. No, bajo Obama. Se han hecho otros operativos en lugares de construcción, porque esa es nuestra realidad. Nosotros no tenemos una planta Swift aquí que tiene 7,000 empleados, pero hay estados donde sí. Pues entonces, ¿qué pasa? La ley es clara. Tú no puedes darle trabajo a un inmigrante ilegal. Tienes que cumplir con las I-9. Si tú y yo vamos a buscar un trabajo en cualquier empresa. Yo era empresario y había un proceso para saber si la persona podía trabajar. Tienes que llenar la I-9, ¿verdad? Y esa forma dice que tú aseguras que esa persona, tú validaste su estatus migratorio. Y si te vienen a hacer una inspección, pues mira, aquí están todas las I-9 de las 3 personas que habíamos aquí trabajando. Toma, aquí están. Pues perfecto. Eso se llama Worksite Enforcement. Enforzamiento en el lugar de trabajo. ¿De qué? De la ley de inmigración. Sí. Pues si tú estás en una construcción y hay 45 obreros y tú llegas y le dices, fulano, tengo una orden aquí, dame tus I-9 de todos esos empleados tuyos. Y tú no las tienes y los tipos salen corriendo. ¿Y te consta que eso se está haciendo de esa manera? ¿O ya es que hay como alguna inteligencia que dice aquí hay personas ilegales trabajando? Entonces para ahí vamos. ¿cómo lo hacen? Que voy ahí... vino la construcción, parate ahí. No, eso no es así random ni nada. Sí, o sea, así que lo están supuestamente ni que está sucediendo. No. Yo creo que eso es los medios están contribuyendo un poco a la desinformación. Cuéntame, que ahorita nos desviamos, que yo te pregunté cómo la prensa cubrió este evento, el que tú participaste. Como una tragedia. ¿Y el enfoque fue, pues, hubo una tragedia, esta gente viene buscando mejor vida. Fue un enfoque positivo. Nada, ataques a los agentes de ICE ni nada. No hubo ataque a los agentes. No, para nada. Ni hubo protesta. No, pues se hizo el trabajo. Les salvamos la vida. Se trataron como seres humanos dignamente. Claro. Y se acusó a los posteriormente, que es lo que la prensa a veces no reporta. Bueno, pues, ¿cuál fue el resultado de eso? Bueno, pues algunos se deportaron, otros se fueron, otros se quedaron y los capitanes y el capitán terminaron presos. ¿Por qué? Porque se les acusó por las muertes de las 9 personas que murieron. Y por tráfico, ¿no? Y por tráfico, por supuesto. Pero también se le cargó el homicidio de las muertes. Las muertes. Usted es responsable. Así que en ese sentido, no. Oye, y si tú te fijas, hasta hace unos meses atrás, búsquense todos los periódicos y todos los reportajes. La prensa reportando los pedófilos, los contrabandistas que se atrapan, los capitanes de yolas que se declaran culpables por los cargamentos de seres humanos que traen. ¿Sabes? Esto no es nuevo. Esto se ha venido reportando por años aquí en Puerto Rico. Y la gente sabe qué pasa. Y nadie se ha quejado ni ha protestado. Y para las mujeres y niños esto tiene que ser un proceso bien peligroso, ¿no? Por supuesto. A veces las violan. A veces para evitar, si hay una intervención marítima en el mar por el Coast Guard o CBP,
estos tipos tiran mujeres y niños al agua para que o se los coman los tiburones ¿sí? o se ahoguen, y entonces los oficiales tengan que rescatarlos para ellos poder seguir y escapar. Pero te explica eso de nuevo. Viene una yola con inmigrantes ilegales y va a ser interceptada. Hemos tenido casos donde los tiran, los capitanes de estas yolas y los ayudantes que traen, tiran a una mujer o a un hombre o a un anciano o a un niño al agua, viendo que no saben nadar y que eso está infectado de tiburones, para que los oficiales tengan que venir a salvarlo y ellos poder escaparse y salir y seguir. Sí, para que se desvíen los oficiales Sí. para allá y entonces irse para el otro lado. Y ellos seguir. Eso pasa. Eso pasa. O sea, volvemos. Esto no es un viaje romántico. Esto no es el crucero del amor. Esto es un viaje bien peligroso. La gente pierde la vida o la pasan mal. ¿Verdad? Vienen con una mudita de ropa y un galón de agua. Es lo único. Pero tú tienes que estar ahí horas en esa yola que, como tú viste bien, no tiene techo, no tiene baño. Solo que te vayas a hacer te lo haces encima. ¿Cuánto se echa de un viaje de eso? Pero depende, porque salen usualmente de noche, están en el mar y llegan al otro día de día. Pero están 12 horas. Fácilmente. Fácilmente. Hay puntos más cerca, pero hay rutas porque el mar no es el mismo. Sí. O sea, tú no puedes bajar por ejemplo, la costa oeste. Hay áreas que el mar es más plato que otras, pero el pasaje de la Mona es peligroso. Sí, sí, claro. Es bien peligroso, por Mucho eso las viento. rutas entonces ya se han Las ido mareas y eso. por el norte o por el sur. Y a veces los dejan en la Mona también, tú me contaste. A veces los dejan tirados en la Mona. En el caso de los cubanos, muchos cubanos que llegan cuando estaba lo de Dry Fit, básicamente pues el primer territorio que pisan los dejaban en la Mona y ya cuenta. Me pisé la Mona, estoy Ya, adentro. Exacto, para los cubanos. Ya. Para los Y cubanos. yo entiendo, ¿sabes? Todos tenemos relaciones con inmigrantes que han llegado de distintas maneras. Todos conocemos y gente que todos- está ilegal, todos conocemos claro, gente y que todos está... hemos participado de alguna manera u otra que trabajan en las casas de uno. O sea, todos sabemos de esto. Y conocemos muchos que aportan mucho y también reconociendo que muchos pusieron sus vidas en riesgo para llegar hasta acá. Mira, te voy a dar una anécdota. Nosotros teníamos, cuando vivíamos en Estados Unidos, a una señora de El Salvador, ciudadana, ya se había hecho ciudadana americana. Claro, lo primero que nos enseñó fue el pasaporte y su certificado y todo, y nos ayudaba con el niño. Y desarrolló cierto apego a nuestro hijo porque le recordaba a su hijo. Pero tu hijo vive contigo, sí. Pero ella cruzó primero. Y pudo ajustar estatus y todo. Pero el nene se quedó atrás. Y lo mandó a buscar. Pero no lo mandó a buscar por un avión. ¿Sabes? Cruzó. Por el mismo proceso que ya había hecho. Sí. Ah, wow. Ella dice que ¿Qué edad tenía el niño? chiquito. Y solo. Y solo. ¿Tú mandas a un hijo tuyo solo por la frontera? Con un coyote. Yo Tú diría no sabes que si lo van a matar, si lo van a violar, si lo van a golpear, si lo van a picar en cantos o lo van a dejar allí en el desierto. Tú no lo sabes. Hay que tener... En mi posición yo diría nunca. Pero el hecho de que tantas personas lo hagan, son personas decentes, sospecho que en esa necesidad lo haría también. Exacto. Entonces, yo no soy nadie para juzgarla. No, claro. ¿Verdad? Pero este es el lado humano que uno dice, esta gente, de verdad, la necesidad hace que el ser humano haga cosas. Y entonces, pues, eso, por más bien o mal que lo veamos desde una perspectiva, oye, es su hijo, es su mamá. Claro. ¿Verdad? Y llevan una vida muy bien y están de lo más bien, gracias a Dios. Pero pasaron por ese proceso. Y como ella, hay muchísimos más claro. que vienen honestamente buscando una mejor vida. Que hay otros elementos que quizás, ¿verdad? El asunto de la integración, el asunto de los impuestos, del dinero. Bueno, pues ya esos son otros 20 pesos. Pero aquí no podemos perder de perspectiva ese aspecto. El asunto es cuando estas organizaciones criminales se lucran de ese dolor. Es que yo creo que también, y es lo difícil de todo esto, al final tú tienes que crear un sistema que
optimice y funcione para el que lo quiera hacer bien, pero de una manera que minimice al que lo quiera hacer mal y a las organizaciones. Por supuesto. Y hay veces que se siente que cuando tú lo haces más estricto para minimizar las organizaciones, estás penalizando a algunos de los que lo iban a hacer bien. Mira. Sí, pero me parece que no hay un mundo perfecto. Tú tienes que escoger dónde es que tiras el punto. Exacto. Y vamos a recordar algo. Aquellos que hoy día están quejándose tuvieron varios años con Cámara, Senado y Presidencia. Sí, claro. Sí, eso estoy claro. Tuvieron la oportunidad de hacer los cambios. El Path to Citizenship que siempre hablan. Exacto. La amnistía. La amnistía. Ponle todas las condiciones que tú quieras. Tienes el control del Congreso, que es el que aprueba las leyes. Pues dale. Que yo creo, ¿qué tú piensas de eso? Porque yo... Mira, yo te voy a ser bien honesto. La realidad de esto es una cuestión política. La realidad es que dicen una cosa de frente y cuando viran a sus estados es otra. Pero en tu opinión personal, ¿tú crees en crear unos procesos? Las personas que ya han estado, entraron ilegal, pero se integraron y han pagado taxes y que se le haga un camino y que paguen una penalidad, pero... Yo creo que tiene que haber un camino para que, como bien tú dices, estas personas que entraron, aunque hayan entraron ilegal, vamos, ese es el requisito número 1. Pero tú estás aquí, no has cometido ningún crimen. Trabajas, aunque estés trabajando y el que te está dando trabajo está violando la ley, pero trabajas. Pagas tus impuestos, porque tú puedes pagar impuestos aunque seas ilegal. Sácate un número de contribuyente y lo pagas. Y tienes una vida. Porque, miren, la gente dice, es que aquí no se le da nada. Sí, aquí se le da un montón. Porque el que está ilegal y tiene hijos, manda a sus hijos a la escuela pública. Uh-huh. ¿Quién paga la escuela pública? No la pagamos nosotros, ¿verdad? O va al al CDT, o va al hospital y se le dan servicios médicos. Allí no te preguntan, ¿usted está ilegal o no? Te van a atender. Uh-huh. Pero si no, coge reforma, ¿verdad? Sí, hay servicios y hay inversión. Hay inversión. Pues mira, pues ya que yo te estoy dando en la inversión y tú entraste ilegal, tienes que pagarme para atrás de alguna manera. Pues entonces vamos a hacerle una senda correcta. Mira, pues a lo mejor pídele servicio militar a los varones. Claro. Pues está bien, pues me das 12 añitos. Claro. El servicio militar. Sí, alguna responsabilidad. Algún repago. Algún repago al Estado, al país, ¿no? A la nación, que te abrió las puertas. Y ya. Y los vas encaminando. Y otra cosa es el allegiance. Uh-huh. Que aquí es algo que a la gente se le olvida. Tú vienes a este país y te piensas quedar aquí. Tú tienes que ser leal a esta nación. Sí, eso yo también. Y debe haber requisitos, claro. Y sí, cógete el examen de inglés y apréndete la historia y sepas que George Washington fue nuestro primer presidente, ¿verdad? No es que dejes de ser mexicano, dominicano, cubano. No, lo vas a seguir siendo. Pero te integra. Pero tienes que integrarte y mostrar lealtad a la nación que te abrió las puertas. No es venir a pedir y decir, no, quemar la bandera. Que eso es lo que estuvo loco en las protestas como la bandera de México. Bueno, pero si tanto quieres a tu país, pues mira para atrás. México, exacto. Mira para atrás. Eso no hace sentido. Le molesta a muchas personas. Por supuesto. Y con razón. Y hace más daño a la causa que otra cosa. Claro. Porque entonces yo voy a decir, bueno, pues si tanto te molesta estar aquí, arranca y vete. Y eso es lo que a mí me preocupa de todo lo que está sucediendo. De que le están haciendo daño a la causa del inmigrante. Primero el legal, porque se está metiendo todo mezclado. Y segundo el ilegal, que sí está dispuesto a integrarse a los sacrificios, pero ya se está dañando la marca por todas estas cosas que están haciendo. En este tipo de protestas y eventos siempre hay actores que no tienen nada que ver con la situación y están metidos ahí. Sí, claro. Son agitadores profesionales y los tienen allá y los tenemos acá. Sí. Se cambia el apolo del evento. Sí, cuando tú veas la capucha negra, ya tú sabes que son los mismos de siempre. Los que están en todos los eventos protestando. Derecho al cual tienen, pero dentro de manera responsable. De un orden. Uh-huh. Pero sí, le hacen daño. Yo creo que aquí también hay que empezar a diferenciar porque la gente como confunde. Va un inmigrante que está legal y le caen encima, no, mira tú que estás ilegal. No, tenemos gente que es de otros países extranjeros que son inmigrantes legales y están aquí. Y yo creo que para ser justo con algunas de las personas es que sienten que la retórica
de la administración actual inflama esos sentimientos. Quizás pudiera ser. Tienes un presidente que es muy vocal y muy blunt, muy Sí, blunt. no es parco. Lo dice ya el directo. Exacto. No te da el sugarcoating de esto. Pero cuando vamos a los clips de los demócratas y de los pasados presidentes, te lo dicen de igual forma, pero más bonito o más suavecito, ¿no? Te vamos a deportar. Y, ¿verdad? Y Obama, vemos los mensajes. Es lo mismo. Si usted entró ilegalmente... Al final también es lo mismo. Al final, ¿qué te diciendo? Si te cogemos, te vamos a sacar. Sí. Eso es lo que decían, como que Obama lo hace... No, Obama no ¿qué te daba? Chocolate. O sea, no creo que... No. Era lo mismo. Te daba la deportación y ya. Sí. Estoy de acuerdo. Y yo creo que también el proceso de ahora de amnistía y todo eso... Cuando tú dejaste que entraran 20 millones sin saber dónde están, pues yo creo que eso se pone en pausa y ahora el enfoque son los 20 millones. Mira, hay una cosa. Cuando yo te puedo dar a ti un dulce y te lo di porque de mi voluntad salió dártelo. Te lo di hoy. Mañana voy y te doy otro. Y así sigo todos los días. Pero te lo doy porque lo quiero. Te estoy dando un privilegio. Ahora, no tienes tu derecho a decir, dame el chocolate el día que no te lo doy. ¿Por qué? Porque no es un derecho, no tienes un derecho a pedir el chocolate. Es privilegio recibirlo de mi parte. Y eso es lo que ha pasado con esta ley. La ley provee para dar visados o admitir ciertas cuotas de extranjeros bajo ciertos programas. Claro. Pero no es un derecho. No. Y siempre y cuando tenga sentido para la nación que lo está recibiendo. Primero es el presidente quien decide a quién sí y a quién no. Y recuerden, y aquí es lo que volvemos, aquí hay mucho desconocimiento desde el proceso político. El presidente representa al voto democrático en los Estados Unidos. El presidente es el que está vested. Es lo que llaman el vesting clause. Tiene delegado la decisión democrática de la gente que votó. ¿Verdad? Y él es el oficial a cargo de correr el gobierno. So, él puede decir, no, este programa para los venezolanos, que la ley dice, yo lo voy a suspender. ¿Por qué? Pues porque está dentro de sus prerrogativas. Pero aunque la legislatura te obligue a hacer un programa, tú no tienes que ejecutarlo. La ley te dice, está este programa, pero la ley provee para que es el ejecutivo quien pueda, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones, implementar el programa. Es que esa es la lucha de poderes ahí, donde empieza. Las leyes son claras. La ley dice, el presidente puede implementar estos programas. Bueno, no tiene que implementar. No es que tenemos que tener cuotas aquí de gente para traer. Digo, pero si la parte de inmigración no sé, pero en otros programas, si la legislatura pasa una tasa contributiva, eso es lo que hay una ley. IRS no te puede cobrar otra tasa. No. Pero hay una ley, por ejemplo, ahora mismo hay una ley que se llama el Foreign Corrupt Practices Act. Esa ley dice que tú como ciudadano de los Estados Unidos, si tienes un comercio, una industria, un negocio, no puedes ir a un país extranjero a sobornar a alguien para que te dé negocios allí. ¿Verdad? Pues el presidente dijo, no, mira, la ley está, eso es lo que tenemos que hacer, pero no la vamos a enforzar por ahora. O sea, que puedes ir a sobornar al gobierno. ¿Verdad? Pues no se va a enforzar. No está diciendo vete y esto. Y haz lo malo, ¿verdad? No te voy a regañar por eso. Pero no te voy a regañar por eso por ahora. Así que es lo mismo con la ley de inmigración. Hay un programa. Esa está sketchy. Hay un programa. Sí, por supuesto. Ese ejemplo está sketchy. Pero está. Sí, pero entiendo. En términos políticos lo puede hacer. En términos políticos lo puede hacer. Si moralmente es aceptable o no, es otra cosa. Porque. Sí, pero entiendo el argumento del político. Porque el aborto es legal. Porque hay jurisprudencia que dice que se puede hacer, pero moralmente es una abominación para muchos. Sí, no estoy claro. Y eso pasa. Yo estoy claro. Entonces, pues, pero entiendo el argumento. Pero igual pasa con la ley de inmigración. No hay obligación de tener. Bueno, Biden, él aplicó la ley de otra forma muy distinta. Exacto. Pues mira, súbete las cuotas. Por no decir que se la pasó por el fundillo. Prácticamente.
Pero, ¿verdad? Y ahora lo que han dicho es, pues mira, no, este programa yo no lo quiero. No, se acabó, hasta aquí llego. Pues nada más nadie va a entrar por ese programa. Ujú. Pues búscate otro, si es que puede. Con el asunto de los venezolanos, pues miren, déjenme explicarle algo. Aquí la gente también tiene que, y volvemos, viene mucha gente buena y viene mucha gente mala. Ujú. Si yo soy un país y no soy muy amigo de los Estados Unidos y la frontera ya está abierta, ¿a quién tú crees que yo te voy a mandar para allá? A mí, a los duros, No te voy a a los mandar, problemáticos. no te voy a mandar a los ingenieros, a los doctores, a los... mira. A los marielitos y también. ¿Sabes quiénes son los marielitos? No suena muy bonito. En el 1959, cuando Esto es lo de Fidel, cuando sí. cae el régimen de Fulgencio Batista, ¿verdad? Que sale un 31 de diciembre, sale y llega Fidel Castro al poder, sale el exilio cubano, ¿verdad? La gente millonaria, los empresarios, los que tenían negocio, ¿verdad? Algunos se quedaron y salieron posteriormente vía España, vía otros países, y llegaron a Puerto Rico. Y estos son los cubanos viejos que eran gente de dinero, que tenían fincas y de esto, ¿verdad? Yo, muchos amigos, tengo amigos que eran niños cuando eso y vieron sus casas ocupadas y todo esto, ¿sabes? Una cosa así. Unas historias tristísimas también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Después de eso, el próximo exilio cubano que viene, ¿quiénes son? Los que salen por el puerto de Mariel. ¿Y quién sale por el puerto de Mariel? Fidel Castro mandó a todos los presos. Pues váyanse para allá. No nos mandó la crema y nata. ¿Para dónde? ¿Para Florida? Para Florida. Y ¿sabes? Y toda esta gente. Jersey Shore. ¿Tú crees que tú crees que los recibieron? No, los procesaron igual. ¿Quieres ver el mejor ejemplo de Mariel? Mírate Scarface, la película. ¿Verdad? Una adaptación. Pero es eso. Eso fue lo que recibimos a Tony Montana. Y eso estaba pasando en la frontera de Biden, entonces que estaban enviando criminales. Y también... Venezuela, ¿qué tú crees? El tren de Aragua. Sí. ¿Por qué tú crees que... ¿Cómo tenemos un tren de Aragua en Estados Unidos? Eso es una ganga de allá abajo. Pues porque los mandaron para acá. Váyanse todos. La MS-13. La MS-13 ha estado hace años en Estados Unidos. Pues por la situación del Salvador, ¿no? Y los programas, volvemos... los programas de inmigración que habían para traer salvadoreños por la cuestión de la guerra civil. Se colaron por ahí también. Exacto, se empezaron a infiltrar. Pero la MS-13 no se convirtió, pasó de ser de un asunto del Salvador a un asunto de toda la región. ¿Y informantes de inteligencia de otros países también se cuelan por la frontera? Terroristas, agentes de inteligencia, chinos, iraníes, de todo. En Estados Unidos pasa de todo. O sea que esto es un tema de seguridad nacional. Por supuesto. Pero si la frontera está abierta, yo soy enemigo tuyo. Es que obvio. ¿No crees que puedo mandar una...? Es que la gente lo escucha y dice, es que no puede ser tan obvio. Porque parece como una conspiración y una película. Pero hay que es que sí, si todo el mundo entra y no hay regla y puede entrar, pues sí, obviamente. Si yo soy tu enemigo, pues voy a entrar por ahí. Y volvemos. La gente piensa que la inmigración en Estados Unidos es de hispanos. No, nada. Aquí entran africanos, gente de África, de cualquier país de África, de Asia, de Europa, rusos, ucranianos, de todo. De Medio Oriente. Iraníes, iraquíes, israelitas, entra de todo. De todos lados. De todos lados. De todos lados. Se procesan igual que cualquiera otro. Bueno, antes no se procesaban. Con Biden no se procesaban. Bueno, exacto. Estos últimos 4 años. Digo, se procesaron, pero muy poquito. Sí, muy poquito. Sí. ¿Cuál es tu color favorito? Exacto, muy poquito. Bueno, Gilberto, ¿algo más tú crees que se nos quede para que la gente entienda cómo es que funciona este mundillo? Hay mucho detalle, pero de los temas sí que se están escuchando. Recuerden siempre que esto tiene dos lados, ¿no? Hay un lado humano, que siempre es el que tenemos que ver. Después de todo estamos hablando de seres humanos. Así que en ese sentido hay que tener un poco de compasión. No promover la inmigración ilegal, pero ser... Ni fronteras abiertas. Ni fronteras abiertas en eso, pero ser compasivos con el que está, ¿verdad? Y con el que pueda estar enfrentando un proceso de esto. Pues porque después de todo, se llevan muchos años también aquí, pues hay ataduras emocionales y todo ese tipo de cosas, y familiares y cosas. Claro.
Pero también tienen que ver que esto es una industria que genera millones de manera ilegal y que hay un gobierno y unas leyes y una constitución. ¿Verdad? Todos tenemos unos derechos, incluyendo el que está ilegal en el país. Pero la realidad es que el gobierno está para enforzar la ley. Hay una ley que se está enforzando. Si a usted no le cae bien el presidente Trump por la forma en que habla, esos son otros 20 pesos. Podemos diferir en eso, en su estilo, pero la realidad es que hay una ley que no se venía enforzando. La frontera estuvo abierta muchos años y ahora se está haciendo el trabajo que se supone que se hiciera en los pasados 4 años. Que su predecesor hizo muy bien. Su presidente, porque Biden era el vicepresidente con Obama, pues hizo muy bien. Y deportó un montón de gente. Y nadie se quejó. Y lo hizo de la misma manera que se hace hoy en día. De la misma manera que se hace ahora. Y nadie se quejó. Y no nos montamos en esta ola de protestas ni de una prensa hostil hacia los agentes haciendo su trabajo, ¿no? Y los gobernadores votando a los agentes. Sí, por supuesto. Obstruyendo. Déjame eso no es como obstrucción. Sí, por supuesto que es obstrucción. Déjeme aclararle algo. Bajo las nuevas directrices del gobierno federal, ya no es ICE solamente los que enfuerzan la ley de inmigración. El FBI siempre ha tenido jurisdicción para enforzar la ley de inmigración y muchos de los casos de tráfico y contrabando humano los hace el FBI. Tú no ves a nadie quejándose del FBI. Y hoy día se le ha dado instrucciones a todas las agencias de asistir a ICE. Aquí tenemos al DEA, al FBI, a ATF, US Marshals, a todo el mundo enforzando la ley de inmigración. Si hay un criminal que el DEA esté buscando y es inmigrante ilegal, le van a dar prioridad a ese de sacarlo, ¿verdad? Criminales, overstays, gente que está absconded, que no fue a la vista y se fue huyendo. Esos son los 3 que están en las 3 prioridades sobre uno que quizás entró y está por ahí trabajando tranquilo y no tiene ningún problema. Ese sí cae, pues lamentablemente a lo mejor cayó en una redada de Worksite Enforcement, ¿verdad? Pero no es que estén por ahí como las Gestapo. Están parando. Mire, yo estoy viendo gente en las redes sociales. Están en el restaurante El Obrero. ¿Tú fuiste y le preguntaste si están buscando inmigrantes o si están arrestando a alguien allí por droga? O si es un pedófilo que están arrestando. ¿Sabes? No se pongan a publicar cosas, ¿verdad? Porque ya tenemos un caso en los Estados Unidos que la persona estaba, ICE está en tal lado, ICE está en otro, y resulta ser que la persona tenía unas órdenes judiciales de no accesar las redes, ¿verdad? Había estado convicto por otras cosas y ahora lo están buscando. O sea, ojo, que la obstrucción puede ser, si usted pone en peligro por estar posteando cosas en las redes sociales, en peligro la vida de agentes federales, no se sorprenda que tenga una visita. Puede haber puede haber consecuencias, por supuesto. Después de todo, ¿verdad? A veces nos tiran las fotos y no nos piden ni permiso y nos exponen así, ¿verdad? Ya a estas alturas, pues, pero eso fue hace 20 años, pero esas son las cosas que pasan. Estaba jovencito ahí. Sí, ya no había pelo blanco. Bueno, Gilberto, muchas gracias, te lo agradezco mucho que hayas pasado tiempo con nosotros. Un placer y pues que Dios les bendiga y éxito siempre y que sigan creciendo en audiencia. Muchas gracias, seguiremos hablando. Y ustedes, si les gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Como siempre, agradecido por todo el apoyo. Bye.